sábado 18 de noviembre. Lección número 8. Misión en favor de los necesitados. Para memorizar. Y el rey les dirá, les aseguro, por cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicieron. Mateo 25, 40. Amoroso Padre, entramos en un nuevo capítulo. Haznos crecer amando a los demás como a nosotros mismos, porque esas son tus instrucciones pedidas en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 8. Pregunta: ¿cuántos pobres hay en el mundo? En el mundo hay 1.100 millones de pobres, personas con altas necesidades. 1.100 millones de pobres en 110 países. ¿Por qué existen los pobres? Cuando Dios creó al hombre, lo creó con todas sus necesidades resueltas. Dice el salmista David en el Salmo 8, refiriéndose a la creación del hombre, lo siguiente. Citamos: cuando veo tus dedos que hicieron los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles y lo vestiste con corona de gloria y de belleza. ¿Cómo fue que Dios hizo al hombre? Con una vestidura de gloria, e hízolo rey. Si lo hizo rey, era porque había un reino. ¿Qué reino? La tierra era del hombre, todo. Y agrega, todo lo hiciste gobernar de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y entonces menciona las criaturas que eran del hombre: ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cómo lo puso Dios al hombre cuando lo creó? Le dio todo. Primero, le entrega un reino. El reino animal, el reino mineral, el reino acuífero, el reino de las plantas. Todo lo pusiste debajo de los pies y lo hiciste un poco menor que los ángeles en sabiduría y en esplendor. Y cuando lo crea, dice Génesis capítulo 1, y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra y dominadla y gobernad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué no se menciona que gobiernan los hombres? Porque solamente existía Adán y Eva.
Dios hizo al hombre con poder, con todos sus problemas resueltos. Surge entonces la pregunta: si Dios hizo al hombre rico, con todas sus necesidades resueltas, ¿por qué tenemos pobres? ¿Sabe por qué? Porque cuando vino Satanás y usó la serpiente, porque la serpiente no era per se Satanás, era un instrumento o un medium que usó Satanás, que era un ser que es un ser invisible, a través de un ser visible como la serpiente. Usa la ventriloquía, es decir, hace que la serpiente hable, pero sin hablar, porque la serpiente no fue hecha para hablar. Quien estaba hablando era Satanás detrás de la serpiente. Y dice Isaías que la serpiente era Satanás, en el sentido de que fue el instrumento que usó para quitarle la felicidad a la santa pareja llamada Adán y Eva. Él no nos quiere ver felices. Él odia los hogares. Por eso los pleitos, las discusiones, los malentendidos y una retahíla de pasivos morales en los hogares para que se destruya. Él odia. Si hay una cosa que Satanás odia, es dos cosas de la ley, que son el resumen de ellas. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que tienen que ver con Dios y su santo día, y los últimos 6 mandamientos que tienen que ver con la raza humana. Pues él, la santidad de Dios se expresa en el 4º mandamiento de la primera tabla de la ley. El 4º mandamiento de la ley. Y la segunda tabla se expresa en el matrimonio. El no matarás, el no robarás. Todo eso es enseñado en el matrimonio. Y como Satanás odia la ley de Dios, ataca el punto más fácil de enfrentar, porque no va a enfrentar a Dios y triunfar, enfrenta al hombre. Y el hombre feliz, Dios le dice: mira, tú puedes comer de todo árbol del huerto, porque tú eres un multimillonario, todo este planeta es para ti solo. Tú vas a poblarlo con el tiempo, pero es para ti y compartirlo con los demás. No comas de este árbol. Y fue específico: este árbol tiene una serpiente enroscada que Satanás la va a usar para atacarte a ti, o en su defecto a tu mujer. No se acerquen a ese árbol. ¿Sabe qué hizo el hombre? Mientras él trabajaba, la mujer en la casa comenzó a distraerse en el paseo del huerto o del jardín, y vino la conversación con un ser que Dios no lo creó para hablar. Pero dice la Biblia, y dice el libro Patriarcas y Profetas, que era el animal más hermoso. Y dice la Biblia que la serpiente volaba. La serpiente volaba. No es como ahora que se arrastra. La serpiente se arrastra por la maldición que Dios le echó. Pero la Biblia dice que la serpiente volaba. Y entonces ella estaba en el árbol prohibido comiendo. Y nadie, absolutamente nadie, podía ser tentado a menos que se acercara al árbol. Y cuando se acerca al árbol viene la conversación, y la serpiente, en vez de huir, se queda hablando con un animal que no era el animal, sino Satanás oculto en el animal, porque él es invisible. Él es invisible. Y cuando la mujer obedece
a la serpiente, le está obedeciendo al enemigo de Dios, y al obedecer al enemigo de Dios está entregándole el planeta al enemigo de Dios para que haga todas las cosas malas que conocemos hasta hoy. Y usted preguntará, ¿y por qué Dios no lo ha destruido? No lo ha destruido porque Cristo, al morir en la cruz, recupera el planeta, y sabemos, recupera el planeta y está preparando como un ser legal, porque Dios, siendo juez, no puede violentar su propia ley. Él tiene a que ese inquilino insidioso y ese inquilino malévolo llamado diablo, él tiene que sacarlo en base a una sentencia legal, porque Dios puede destruirlo enseguida. No, él tiene que cumplir el juicio oral y contradictorio contra él en el cielo, el daño que ha hecho el planeta. Y dice Lucas, el capítulo 4, que cuando Cristo fue tentado, dice en Lucas 4, 5, y le llevó al diablo, o sea, Satanás llevó a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra, es decir, todos los gobiernos se lo ofreció Satanás a Cristo si lo adoraba. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Pues si tú me adoras delante de mí, todos serán tuyos. ¿Qué le ofreció el enemigo? Le ofreció a Cristo lo que el hombre le había entregado, porque él dice, porque a mí me fue entregada y a quien quiero le doy. ¿Qué le entregaron? La tierra. Le entregaron la tierra al enemigo. Y por eso que usted ve guerras, rumores de guerra, fratricidios, matricidios, homicidios, engaños, muertes de diferentes formas, robo, saqueo, todo lo malo es derivado del hombre permitir a ese señor entrar al planeta. No rechazarlo, sino obedecerlo. Y eso mismo le ofreció a Jesús 4000 años después. Te voy a dar todo lo que tú ves, te lo voy a dar si tú me obedeces. ¿Qué significa obedecer a Satanás? Significa hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tú haces? ¿Qué dice el diablo? Odiarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí viene la avaricia. De ahí viene la envidia. Y de ahí viene una retahíla de pasivos morales que ha inoculado en el ser humano, en la mente. Y el hombre de continuo solamente al mal. Y necesita una ayuda exterior que pueda asimilar. Esa ayuda es a saber, Cristo entrando en el corazón humano, pero con el permiso del corazón humano. Con el permiso, Dios no violenta la conciencia. Él no entra a tu mente si tú no se lo permites. Y como por eso es que hay tantos pobres, porque la pobreza viene de dejar entrar en el planeta a ese insidioso y perverso enemigo conocido como Satanás o diablo. Pero oiga bien, mientras exista pecado, habrá pobreza en el mundo. ¿Y por qué Dios ha permitido eso? Para que el hombre entienda cuán malo es el pecado y le ofrece la mejor salida, que es aceptarle a Él. Y cuando nosotros aceptamos a Él, no es que nosotros pasaremos a ser ricos, sino que comienza la vida a organizarse y a producir dinero o recursos pecuniarios para poder vivir cómodamente en este planeta, como dijo Jesucristo en Juan 12:8. Dice Jesucristo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mientras existe el diablo, habrá gente, mucha pobreza. Por eso Cristo tiene que venir por segunda vez
para acabar el reino de la pobreza, el reino de la maldad, el reino de la ignominia y dar paso al reino de la abundancia que originalmente existió en el planeta. Se nos fue el tiempo, mis hermanos. Mañana domingo 19 vamos a estudiar cómo expresar la fe de los amigos. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Haciéndolo, estará predicando este Evangelio del Reino. Dios continúe bendiciéndonos.